Detente un momento. Antes de empezar, necesito que me escuches, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Roma no lo encontrarás en ningún libro de texto. No te lo enseñaron en el colegio. Y hay una razón para eso. Roma es la ciudad más estudiada de la historia humana. Miles de arqueólogos, millones de documentos, siglos de investigación. Y aún así, hay secretos que permanecen enterrados, secretos que incomodan, que contradicen lo que nos contaron, que cambian completamente la imagen de ese imperio brillante y glorioso que todos conocemos. Hoy vamos a bajar a las capas más oscuras de Roma. Y te aviso desde ya, algunas de las cosas que vas a escuchar te van a sorprender, otras te van a inquietar, y algunas puede que no te las termines de creer. Pero todo lo que vas a escuchar en este vídeo es real, documentado, verificado por historiadores y arqueólogos. Así que antes de empezar, necesito que me respondas algo. Si pudieras elegir en qué momento de la historia de Roma vivirías, ¿cuál elegirías? ¿La época de la República, cuando el Senado gobernaba y los ciudadanos tenían voz? ¿El apogeo del imperio, cuando Roma dominaba desde Britania hasta Mesopotamia? ¿O preferirías vivir la caída, ese momento convulso en que uno de los imperios más grandes de la historia se desmoronó desde dentro? Piénsalo mientras avanzamos, porque al final del vídeo puede que cambies de opinión. Empecemos por algo que muy poca gente conoce. La Roma que ves hoy no es Roma, o más exactamente, es solo la capa más reciente de Roma. Porque bajo tus pies, bajo las calles que recorren millones de turistas cada año, bajo las pizzerías y los cafés y las iglesias barrocas, existe otra ciudad, completa, silenciosa, enterrada. Los arqueólogos calculan que el suelo de Roma acumula entre 10 y 30 metros de historia apilada, capa sobre capa, durante más de 2700 años. Cada vez que una civilización construía encima de las ruinas de la anterior, la antigua quedaba sepultada para siempre. Y lo más fascinante es esto. Se calcula que menos del 10% del subsuelo arqueológico de Roma ha sido excavado formalmente. El 90% restante todavía espera. Ahora piensa en eso un segundo. Bajo una ciudad que ya conocemos y estudiamos desde hace siglos, sigue habiendo tesoros, templos, casas, calles enteras que nadie ha visto desde hace 2000 años. ¿Qué crees que encontraríamos si pudiéramos excavar libremente toda la ciudad? ¿Qué secretos podrían cambiar lo que sabemos de Roma o del mundo entero? Déjame contarte un ejemplo concreto. En 2015, durante las obras de ampliación de una línea de metro en Roma, los trabajadores encontraron algo inesperado. Una casamata militar medieval construida sobre los restos de un antiguo barrio romano. Dentro había objetos domésticos de hace 1800 años prácticamente intactos. Cerámica, monedas, herramientas. Las obras del metro se detuvieron durante meses. Y eso pasa constantemente en Roma. Cada vez que alguien intenta construir algo bajo tierra, la historia aparece. Hay un chiste entre los arqueólogos romanos. Dicen que trabajar en Roma es como intentar excavar una tarta de cumpleaños cuando no sabes cuántas capas tiene. Pero hay un lugar bajo Roma que supera cualquier imaginación. Se llama la Domus Transitoria, y fue el primer gran palacio del emperador Nerón. Sí, Nerón otra vez. Ya llegaremos a él con más detalle. Este palacio fue destruido en el gran incendio del año 64 después de Cristo y enterrado bajo las construcciones posteriores. Durante siglos nadie sabía que existía. Fue redescubierto en el siglo XVII, por accidente.
Unos obreros que reparaban los jardines del Palatino cayeron literalmente dentro de una sala decorada con frescos del siglo I. Los artistas del Renacimiento, incluyendo a Rafael y Miguel Ángel, usaban sogas para descolgarse por los agujeros del techo y estudiar esas pinturas a la luz de las velas. Las llamaron grotescas, porque venían de las grutas, las cuevas. De ahí viene la palabra grotesco que usamos hoy. Una palabra que nació de unos pintores que se colgaban con cuerdas dentro de un palacio enterrado en Roma. ¿Sabías eso? Todo el mundo ha visto fotos del Coliseo. Es probablemente el edificio más reconocible del mundo antiguo. Símbolo de Roma, de poder, de civilización. Pero hay varias cosas sobre el Coliseo que los guías turísticos raramente mencionan. Empecemos por la más impactante. El Coliseo no siempre se llamó Coliseo. Su nombre original era Amphitheatrum Flavium. El Coliseo es un apodo que viene de una enorme estatua de bronce que existía justo al lado. Una estatua del emperador Nerón, de más de 30 metros de altura, llamada el Colossus Neronis. La estatua desapareció hace siglos, fundida probablemente, pero el nombre quedó. Y hay algo más. El Coliseo no fue construido solo con trabajo esclavo, como mucha gente cree. Fue construido principalmente por trabajadores libres especializados, albañiles, carpinteros, ingenieros. Hay registros de salarios pagados, contratos, gremios de construcción. La obra tardó solo 10 años, del año 70 al 80 después de Cristo. Para poner eso en perspectiva, la Sagrada Familia de Barcelona lleva más de 140 años en construcción. El Coliseo, con la tecnología del siglo I, en una década. ¿Cómo lo hicieron? Ahora llegamos a la parte que más me fascina, el hipogeo. Debajo de la arena del Coliseo existía un laberinto de corredores, cámaras y mecanismos que los espectadores nunca veían. 2 pisos de túneles conectados por rampas, jaulas para animales, habitáculos para gladiadores, almacenes de armas y escenografía. Y lo más increíble, un sistema de 28 montacargas operados con poleas y contrapesos que podían subir animales y gladiadores directamente a la arena en cuestión de segundos. Imagina la escena desde las gradas. La arena está vacía. El público espera. De repente, el suelo se abre y aparece un león, sin previo aviso, sin tramoya visible, como magia. Los romanos eran maestros del espectáculo y sabían exactamente cómo manipular las emociones de una multitud. ¿Te suena familiar? Pero hay algo en el Coliseo que casi nadie menciona. Los juegos no eran solo entretenimiento, eran política. Los emperadores usaban los juegos para medir su popularidad. Si el público aplaudía con fuerza al emperador cuando entraba, estaba a salvo. Si el público lo ignoraba o lo abucheaba, era una señal de que algo iba mal. Hay registros de emperadores que gastaban fortunas enormes en un solo día de juegos para recuperar el favor popular. Calígula, Domiciano, Cómodo. Todos usaron el Coliseo como termómetro político. Y ahora la pregunta que quiero que te hagas. Los gobiernos de hoy usan estrategias parecidas para gestionar la atención pública. Grandes eventos deportivos, espectáculos televisivos, noticias que dominan el ciclo mediático durante días. Es tan diferente a pan y circo. Piénsalo mientras seguimos, porque lo siguiente que te voy a contar cambia completamente la imagen del gladiador que tienes en la cabeza. Los gladiadores no eran lo que crees. La mayoría no eran esclavos condenados a morir. Muchos eran hombres libres que se presentaban voluntariamente, firmaban contratos, recibían entrenamiento profesional, comida, alojamiento, atención médica. Sí, los gladiadores tenían médicos.
Arqueólogos encontraron en Éfeso, una ciudad romana en lo que hoy es Turquía, una necrópolis de gladiadores con más de 67 esqueletos. El análisis de los huesos reveló que habían recibido atención médica avanzada para la época. Fracturas correctamente inmovilizadas, heridas tratadas con técnicas quirúrgicas complejas, dietas ricas en carbohidratos para generar una capa de grasa protectora. ¿Una capa de grasa protectora? Exacto. Los gladiadores comían deliberadamente de cierta manera para tener más grasa subcutánea. Eso les protegía los órganos vitales en los cortes superficiales y hacía que las heridas sangraran más de lo que realmente eran. El espectáculo importaba tanto como la pelea, y la mortalidad real era mucho menor de lo que el cine nos ha hecho creer. Algunos estudios estiman que en la época dorada de los juegos, menos del 10% de los combates terminaban con la muerte de un gladiador. Un gladiador exitoso era una inversión cara. No se mataba a la ligera. Cambia eso la imagen que tenías. Nerón, solo con decir ese nombre, ya evocas imágenes de crueldad, locura y fuego. El emperador, que tocaba la lira mientras Roma ardía. El asesino de su propia madre. El perseguidor de cristianos. El loco. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si la mayor parte de esa imagen fuera propaganda? Escúchame bien. No estoy diciendo que Nerón fuera un santo, pero la historia es mucho más compleja de lo que nos contaron. Empecemos por el incendio. En el año 64 DC, un incendio devastador arrasó Roma durante 9 días. Destruyó 2/3 de la ciudad. La leyenda dice que Nerón estaba en su palacio tocando la lira mientras todo ardía. Incluso hay versiones que dicen que cantaba mientras contemplaba las llamas. El problema es que esa historia la escribieron sus enemigos. Tácito, el historiador romano que más detalles nos da sobre el incendio, reconoce explícitamente que Nerón en realidad estaba en Ancio, a más de 50 kilómetros de Roma, cuando comenzó el fuego, y que regresó rápidamente a la ciudad para organizar los equipos de rescate. Tácito también documenta que Nerón abrió sus jardines privados para dar refugio a los desplazados. Organizó el suministro de alimentos de emergencia. Redujo el precio del trigo para la población afectada. ¿Te suena a un loco que disfrutaba del desastre? Entonces, ¿por qué la historia lo recuerda como el monstruo que incendió Roma? Porque la historia de Nerón la escribieron sus sucesores. La dinastía Flavia, que tomó el poder después de él, tenía todo el interés en presentar a Nerón como el peor gobernante posible, para que ellos parecieran mejores en comparación. Y aquí viene algo que muy pocos libros de historia mencionan. Nerón fue enormemente popular durante gran parte de su reinado, no entre los senadores, no entre la élite aristocrática, pero sí entre el pueblo llano, entre los soldados, entre las clases bajas de Roma. Después de su muerte, durante años, la gente dejaba flores en su tumba. Hubo impostores que decían ser Nerón resucitado y conseguían seguidores en el oriente del imperio. En Oriente, especialmente en Grecia, Nerón era adorado. Había liberado a Grecia de los impuestos romanos durante su viaje por el país. Había competido personalmente en los Juegos Olímpicos. Y sí, ganó en todas las competiciones. Por supuesto que ganó. Era el emperador. Pero, ¿eso lo convierte en monstruo? Ahora hablemos de algo que sí es real y documentado. Nerón sí mató a su madre, Agripina. Eso está fuera de duda. Pero la historia detrás de ese asesinato es muchísimo más retorcida de lo que parece. Agripina fue una de las mujeres más poderosas de la historia romana.
manipuladora, ambiciosa, implacable. Fue ella quien envenenó al emperador Claudio para que Nerón pudiera ascender al trono. Fue ella quien gestionó el imperio en los primeros años del reinado de su hijo. Y hay evidencias históricas de que Agripina llegó a considerar seriamente hacerse con el poder ella misma, desplazando a Nerón. Que un hijo mandara matar a su madre sigue siendo un crimen. Pero el contexto cambia bastante la narrativa del loco que mató a su madre por capricho. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia juzga a los líderes con justicia o siempre los moldea quien escribe después? Y antes de pasar al siguiente bloque, un dato sobre Nerón que muy poca gente conoce. Nerón fue el primer emperador romano en perseguir a los cristianos. Pero lo que raramente se cuenta es el contexto. Después del incendio del 64 DC, la gente necesitaba un culpable. Nerón los encontró en la comunidad cristiana, que en esa época era pequeña, marginal y profundamente incomprendida por la sociedad romana. No fue una persecución religiosa sistemática. Fue un acto político de búsqueda de chivos expiatorios tras una catástrofe nacional. Algo que, por cierto, los seres humanos hemos repetido a lo largo de toda la historia, y lo seguimos haciendo. Roma era oficialmente una ciudad de dioses. Júpiter, Juno, Marte, Venus, Minerva. El panteón romano era enorme y en constante expansión. Roma tenía la costumbre de absorber los dioses de los pueblos que conquistaba. Si los galos tenían un dios de la guerra, lo adoptaban con un nombre romano. Si los egipcios adoraban a Isis, Isis pasaba a ser también romana. Era una forma de integración cultural, pero bajo esa tolerancia oficial, existían cultos secretos que los romanos miraban con profunda desconfianza. El más fascinante de todos, el culto de Mitra. Mitra era un dios de origen persa, dios de la luz y el contrato sagrado. Y en algún momento del siglo I o II de Z, su culto se extendió por todo el imperio romano de una manera extraordinaria, especialmente entre los soldados. El culto de Mitra era exclusivamente masculino. Se practicaba en templos subterráneos llamados Mithraea, pequeños, oscuros, con una nave central flanqueada por bancos donde los iniciados se recostaban durante las ceremonias. El acceso al culto era por invitación. Había 7 grados de iniciación, cada uno con su propio nombre, símbolo y ritual. Y aquí está lo más desconcertante. No sabemos casi nada de lo que ocurría dentro. Los iniciados guardaban un silencio total. No dejaron escritos, no explicaron sus rituales. Todo era secreto absoluto. Lo que sabemos viene de representaciones artísticas, de inscripciones fragmentarias y de los templos excavados. Sabemos que existía un banquete ritual. Sabemos que el dios Mitra aparecía siempre matando a un toro. Sabemos que los grados de iniciación tenían nombres como cuervo, esposo, soldado, león, persa, corredor del sol y padre. Pero ¿qué significaba exactamente todo eso? No lo sabemos. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, los Mithraea fueron destruidos o sellados. En algunos casos, las iglesias cristianas se construyeron directamente encima. Un ejemplo extraordinario, la Basílica de San Clemente en Roma. Si visitas la iglesia hoy y bajas al nivel inferior, encuentras una basílica paleocristiana del siglo IV. Y si bajas otro nivel más,
encuentras un Mithraeum del siglo II, completamente intacto. 3 niveles de historia religiosa apilados en el mismo punto de la ciudad. ¿Te imaginas bajar esas escaleras? Ahora te pregunto algo. ¿Por qué crees que los romanos, que eran tan tolerantes con otras religiones, miraban con tanta suspicacia a los grupos secretos? La respuesta es interesante. No les importaba a qué dios adoraras. Lo que les preocupaba era la lealtad. Roma exigía que todos sus ciudadanos reconocieran la divinidad del emperador y realizaran ciertos rituales cívicos. No importaba si además adorabas a Isis, a Mitra o a Baco. Lo que no perdonaban era negarse a esos rituales oficiales. Por eso los primeros cristianos eran vistos como un problema, no por sus creencias, sino porque se negaban a reconocer la divinidad imperial. En una sociedad donde la religión y la política eran inseparables, ese rechazo era un acto político, casi revolucionario. Y ahora una pregunta que quiero que te lleves a casa. ¿Cuántas de las persecuciones religiosas de la historia fueron realmente sobre religión? ¿Y cuántas fueron sobre poder y control político? Mucha gente imagina el Senado romano como un lugar de debate elevado, togas blancas, discursos filosóficos, decisiones razonadas. La realidad era bastante más turbia. El Senado romano era una institución que mezclaba el honor más antiguo de Roma con la corrupción más descarada. Los senadores eran hombres riquísimos. La fortuna mínima para acceder al Senado era de 1.000.000 de sestercios. Para hacerse una idea, un soldado raso ganaba unos 900 sestercios al año. Es decir, necesitabas la riqueza equivalente a más de 1.000 años de salario de un soldado solo para sentarte en el Senado. ¿Y qué hacían con ese poder? Muchos lo usaban para enriquecerse aún más. El comercio estaba prohibido para los senadores. En teoría, un senador no podía ser comerciante porque eso era indigno de su clase. En la práctica, todos lo hacían a través de intermediarios, libertos, agentes, hombres de paja. La corrupción era sistémica. Las provincias del imperio eran gobernadas por senadores que llegaban con las manos vacías y regresaban ricos. El expolio de las provincias era tan común que existía un término específico para denunciarlo: la actio de repetundis, la acción legal por extorsión gubernamental. Pero había algo aún más oscuro en el Senado: las conspiraciones. Los asesinatos políticos en Roma no eran raros. Eran casi una herramienta de gobierno. El más famoso de todos, Julio César. Los idus de marzo del año 44. A.C. 23 puñaladas en pleno Senado. Pero, ¿sabías que César fue avisado? Hay fuentes históricas que indican que César recibió múltiples advertencias antes de ese día. Una adivina famosa le había avisado sobre los idus de marzo. Un esclavo griego intentó entregarle una nota con los nombres de los conspiradores cuando entraba al Senado. César no leyó la nota. ¿Por qué no la leyó? Es algo que los historiadores todavía discuten. ¿Arrogancia? ¿Fatalismo? Sabía lo que venía y decidió enfrentarlo de todas formas. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que en el momento de su muerte, César solo pronunció una frase, no la que el cine popularizó. Suetonio recoge que sus últimas palabras fueron: «También tú, hijo mío», dirigidas a Bruto, porque Bruto no era solo un rival político. Era alguien a quien César consideraba casi como un hijo. Había protegido su carrera, confiado en él. Le había dado posiciones importantes, y Bruto lo apuñaló de todas formas. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza del poder?
¿Crees que alguien que llega al nivel de poder de César puede permitirse confiar verdaderamente en alguien? Roma nos enseña una y otra vez la misma lección. El poder aísla, el poder corrompe, y el poder, en última instancia, siempre atrae a quienes quieren quitártelo. El año 476 d.C., un rey bárbaro llamado Odoacro depone al último emperador romano de Occidente, un niño llamado Rómulo Augustulo, y con ese gesto, un imperio de 1000 años termina, o eso nos cuentan, porque la realidad de la caída de Roma es mucho más compleja y mucho más lenta de lo que sugiere esa fecha. Roma no cayó en un día, ni en un año, ni en una generación. Roma se fue desmoronando durante siglos. Y los propios romanos que vivían en ese proceso probablemente no eran conscientes de estar viviendo la caída del imperio. Para ellos era simplemente su vida, con sus problemas, sus guerras, sus crisis. Igual que nosotros vivimos nuestra época sin saber exactamente lo que la historia dirá de ella. Pero, ¿qué causó realmente la caída? Los historiadores llevan siglos debatiendo esto, y hay al menos 18 teorías diferentes documentadas en la literatura académica. Te cuento las más interesantes. La teoría del envenenamiento por plomo. Las tuberías romanas eran de plomo. Las vasijas de cocina también. Había un edulcorante popular llamado sapa, que se preparaba hirviendo vino en recipientes de plomo y que los romanos usaban en abundancia. El plomo se acumula en el organismo, produce daño cerebral progresivo, afecta al juicio, a la capacidad de toma de decisiones, a la estabilidad emocional. Algunos investigadores han propuesto que el envenenamiento crónico por plomo en las élites romanas contribuyó a decisiones políticas cada vez más erráticas durante los siglos del declive. Es imposible saberlo con certeza, pero es una hipótesis que los científicos han estudiado seriamente. ¿Te imaginas que uno de los factores en la caída del mayor imperio de la historia fuera la tubería de su sistema de agua? La teoría de la crisis climática. Investigaciones recientes basadas en análisis de hielo polar, anillos de árboles y sedimentos lacustres apuntan a algo fascinante. Durante los siglos II y III d.C., Europa occidental experimentó una serie de cambios climáticos significativos. Períodos de frío inusual, sequías, cosechas fallidas. Eso generó presión sobre las poblaciones bárbaras al norte del imperio, que se vieron empujadas a migrar hacia el sur en busca de tierras más fértiles. Lo que Roma vivió como invasiones bárbaras puede haber sido en parte el resultado de una crisis climática que empujaba a pueblos enteros hacia las fronteras del imperio. ¿Suena familiar? En el contexto del mundo actual, la teoría de la complejidad. Esta es quizás la más moderna y la que más me fascina. El historiador Joseph Tainter argumenta que Roma colapsó porque se volvió demasiado compleja para mantenerse a sí misma. Administrar un imperio que iba de Escocia a Mesopotamia requería una burocracia enorme, ejércitos en múltiples fronteras, redes de suministro gigantescas, comunicaciones lentas. Cada problema generaba una solución que creaba nuevos problemas. Cada crisis requería más recursos. Y llegó un punto en que el coste de mantener el imperio superaba los beneficios que generaba. El imperio no fue conquistado. Se agotó a sí mismo. Y ahora, la pregunta inevitable. ¿Ves algún paralelismo con el mundo de hoy? ¿Con las grandes potencias actuales? ¿Con la complejidad creciente de nuestras sociedades? No te doy la respuesta. Esa reflexión es tuya.
Hemos hablado de secretos, de misterios, de las sombras de Roma. Pero antes de terminar, quiero que veas algo diferente. Quiero que veas cuánto de Roma hay en tu vida cotidiana, ahora mismo. Hoy, el calendario que usas. Julio César reformó el calendario romano en el año 46 A.C. El resultado fue el calendario juliano, base directa del calendario gregoriano que usamos hoy. Los meses de julio y agosto llevan el nombre de Julio César y del emperador Augusto respectivamente. Cuando dices lunes, martes, miércoles, estás hablando de planetas que los romanos asociaban a sus dioses. La luna, Marte, Mercurio, las lenguas que hablas. Si hablas español, portugués, francés, italiano o rumano, hablas latín evolucionado. El latín que Roma extendió por sus provincias se transformó durante siglos en todas esas lenguas. Cada vez que dices agua, tiempo, ciudad, guerra o ley, estás usando palabras cuyas raíces vienen directamente del latín. El derecho que te protege. Los sistemas legales de casi todos los países occidentales tienen raíces directas en el derecho romano. La distinción entre derecho público y privado. La presunción de inocencia. El concepto de persona jurídica. Los contratos. La propiedad. Todo eso nació en Roma. La arquitectura que te rodea. Las columnas de los parlamentos, los juzgados, los bancos de todo el mundo occidental imitan conscientemente la arquitectura romana. El arco de medio punto que Roma perfeccionó sigue siendo uno de los elementos más utilizados en la construcción. El hormigón mismo que usamos hoy tiene su origen en el hormigón romano, el opus caementicium, que los ingenieros modernos todavía estudian porque en algunos aspectos supera al nuestro. Sí, el hormigón romano de hace 2000 años. En ciertas condiciones, como en contacto con el agua de mar, se vuelve más resistente con el tiempo, no más débil. Los científicos del MIT estudiaron esto y publicaron sus conclusiones en revistas especializadas. Estaban intentando entender por qué el puerto romano de Caesarea Marítima seguía intacto después de 2 milenios. La respuesta estaba en la composición química del hormigón. Los romanos usaban ceniza volcánica que reaccionaba con el agua marina, creando cristales que reforzaban la estructura con el tiempo. No sabemos si lo hacían a propósito o fue un accidente afortunado, pero funciona mejor que el nuestro. ¿No te parece extraordinario? Antes de terminar, quiero dejarte con algo que sigo pensando. Hay un misterio sobre Roma que los historiadores todavía no han resuelto completamente. ¿Por qué funcionó? En serio. ¿Por qué un grupo de pastores y agricultores en una colina del centro de Italia logró construir el mayor imperio que el mundo occidental ha conocido? ¿Por qué Roma y no Cartago? ¿Por qué no Macedonia? ¿Por qué no Persia, que era más antigua, más rica y más poderosa cuando Roma era solo una aldea? Los historiadores dan respuestas parciales. La flexibilidad institucional de Roma, su capacidad para absorber e integrar a los pueblos conquistados, dándoles ciudadanía romana en lugar de tratarlos solo como súbditos. Su ingeniería militar, su adaptabilidad. Pero ninguna explicación termina de satisfacer completamente. Hay algo en el ascenso de Roma que sigue siendo, en cierta forma, misterioso. Como si la historia hubiera elegido ese lugar, ese momento, ese pueblo, para hacer el experimento más ambicioso de civilización que los humanos habíamos intentado hasta entonces. Y el experimento duró más de 1000 años. Con todo su horror y toda su grandeza,
con sus gladiadores y sus acueductos, con sus emperadores locos y sus ingenieros brillantes, con sus conspiraciones y sus leyes. Roma fue todo eso al mismo tiempo. Y quizás eso es lo más humano de todo, porque nosotros también somos eso, capaces de construir cosas increíbles y de destruirlas, capaces de crear leyes para proteger a las personas y de usar esas mismas leyes para oprimirlas, capaces de una crueldad extrema y de una generosidad extraordinaria. Roma no es solo historia antigua, Roma es un espejo. Y si miras bien en ese espejo, puedes ver reflejada mucha más actualidad de la que te esperas. Así que, ahora te hago la última pregunta de este video, y quiero que la respondas de verdad en los comentarios. Después de todo lo que hemos descubierto hoy, ¿crees que hemos aprendido algo de Roma? ¿O crees que estamos cometiendo los mismos errores? El pan y el circo, las guerras por recursos, la corrupción del poder, el miedo al diferente, el culto a los líderes fuertes. ¿Seguimos en el año 100 DC con mejor tecnología? Cuéntame lo que piensas. Porque si algo me ha enseñado a estudiar Roma, es que las preguntas importantes no tienen respuestas fáciles, y que la historia solo tiene valor si la usamos para entender quiénes somos hoy. Roma cayó, pero su historia sigue viva. Y eso, quizás, es el mayor secreto de todos.